Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 21. Vamos a tenerlo allí, vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero vamos a predicar desde el capítulo 7, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 3. Amén. Dice amén, ¿ya está ahí ubicado? Amén. Gloria a Dios. Oremos a Dios por su bendita palabra esta mañana. Padre, te quiero dar gracias, te quiero dar alabanza, Señor. Hay palabras de alabanza a ti, Señor, en nuestra boca el día de hoy. Mira ese testimonio que acabamos de oír. Definitivamente solo tú, Señor, puedes hacer cosas de esa magnitud, cosas tan grandes como esa, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque con ellos nos muestras tu realidad, lo grande que eres, Padre, y cómo respaldas y bendices a tus hijos, Señor. Por eso es una de las razones por las que hemos venido aquí esta mañana, para agradecerte todas esas cosas, para reconocer todas esas cosas, pero también venimos, Padre, para estar en tu presencia, Señor, para sentarnos a tus pies, para oír lo que tú debas decir, lo que tú tengas que decirnos a cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te bendigo, te alabo y te doy gracias por lo que hoy será ministrado en nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tome asiento un momento, por favor. Como usted sabe, cuando hacemos el ayuno, no predicamos lo mismo en la mañana, porque hay hermanos que desde ya vinieron fue a quedarse al ayuno. Entonces, pues, a uno se le hace como cruel que oigan lo mismo, ¿no? Toda la mañana. Entonces, hay que preparar una palabra diferente. Entonces, ahorita vamos a predicar como que la primera parte de este sermón y después predicaremos la segunda parte. Pero quiero compartirle algo de lo que hablamos ayer, en el sermón de ayer, en el ayuno, ¿no? El título de este gran sermón, digo por lo grande, ¿no? Es mensajes de un profeta, ¿no? Obviamente mensajes de Jeremías, como ya hemos abierto aquí este libro en la palabra de Dios. Y ayer, del capítulo 7, versículo 1 al 10, estudiamos 3 mensajes que Jeremías dejó para el pueblo de Judá, pero también para nosotros, ¿cierto? Lo primero es que él les decía mejoren, ¿no? Ahí en el versículo 3, él dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Dice el profeta, mejoren, ¿no? Mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Y sabemos que esto lo hacemos, o un primer paso para poder hacer esto, es a través del examen, de probarnos nosotros mismos, de la introspección, porque así es, ahí es cuando sabemos qué es lo que necesitamos cambiar y transformar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice ahí en la carta 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, para ver si están en la fe todavía, para ver si son hijos, miren sus frutos, a ver si ustedes todavía son hijos de Dios, son creyentes de verdaderos, ¿no? Es el primer mensaje que el profeta Jeremías le deja ahí en el corazón al pueblo y a nosotros. Luego dice el profeta Jeremías: no os fiéis. Si leen el versículo 4 conmigo, dice: no fiéis en palabras de mentira. Ese es el segundo mensaje. No fiarse es no confiar. No pongan su confianza. O también no se dejen engañar. Y es que ellos estaban convencidos, allá los habitantes de Jerusalén, que como el templo de Dios estaba en medio de ellos, y el templo de Dios era la presencia de Dios entre ellos, el templo era como el palacio del rey,
allá en medio de ellos podían vivir como quisieran, que nada les iba a ocurrir, nada les iba a pasar, nada nos va a pasar, decían ellos, ¿sí? Y así vivieron confiados en eso. Bueno, después la historia nos dice, la misma historia secular nos dice que en el año 586 a.C. vino Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y arrasó Jerusalén con todo y templo, ¿no? Por eso el profeta decía, no se fíen en eso, no estén confiando que podemos vivir como queramos y pecar y hacer todo lo que queramos, ¿no? Porque aquí está el templo de Dios, y mientras el templo, el palacio del rey esté aquí, pues nada nos va a pasar porque Dios nos va a proteger, ¿no? No se dejen engañar de esa manera. Y dijimos ayer entonces que como nosotros no tenemos un templo que podamos decir, no, como aquí está el templo, no. Pero hay gente que hace sus templos, ¿no? Bajo los que se escuda para vivir vidas de pecado, para vivir vidas ambivalentes. Entonces hay gente que dice, no, la misericordia de Dios es mi templo. Entonces dicen, yo puedo vivir como sea, que al fin y al cabo Dios es misericordioso, y si yo peco Dios me va a perdonar. Está como ese israelita que antes de irse a pecar, planeaba pecar, pero con su plan estaba también la idea del perdón, y entonces antes de irse a pecar cogía el cabrito que iba a ofrecer después, o el animal mejor que iba a ofrecer después, como sacrificio por su pecado, lo dejaba amarrado, se iba a pecar, luego cogía el cabrito y se lo llevaba para el templo, ¿no? Y así pasa con mucho creyente, ¿no? Como que planean pecar y por dentro la conciencia les empieza a decir, no, pero al fin y al cabo Dios me va a perdonar, ¿no? Al fin y al cabo Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, y están escudados bajo esa falsa concepción, ese falso concepto de lo que es la misericordia de Dios. Amén. Vimos ayer que eso sucedía con algunas personas allí en la carta a los romanos, cuando el apóstol predica sobre la justificación por la fe, cuando él dice, bueno, a través del sacrificio de Cristo Dios ha hecho posible el perdón, la reconciliación, que ya no seamos enemigos de Dios. Entonces justificar quiere decir que Dios, el día que nos convertimos a Cristo, me declaró santo, me declaró inocente, aunque yo no haya podido dejar de pecar. Entonces cuando uno oye una cosa de esas, uno dice, ¿de verdad? O sea que yo puedo seguir pecando, porque al fin y al cabo Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió de mis maldades, de mis pecados, amén. Entonces, pues no es así, ¿cierto? Porque el mismo apóstol Pablo luego en Romanos capítulo 6 viene y dice, de ninguna manera, o sea, vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, vamos a pecar porque Dios es bondadoso, vamos a pecar entonces porque Dios es misericordioso. Y el mismo apóstol dice, de ninguna manera, ¿no? La misericordia de Dios no es una ocasión para pecar, no es una excusa para el pecado. Cuando yo entiendo la misericordia de Dios, lo que quiero buscar es vivir santamente. Y eso fue lo segundo que vimos. El segundo mensaje, no fiéis, no os confiéis. Y el último tiene que ver, el último mensaje fue, no seas hipócrita. No seas hipócrita, ¿no? El versículo 10 y el versículo 11 tiene dos preguntas bien interesantes allí. El versículo 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Se fijan? ¿Amén? ¿Qué pasa allí entonces? Que ellos vivían como demonios, vivían como animales, y después iban al templo, cantaban, daban ofrendas, ofrecían sacrificios y decían para sí, ya le hicimos. Como dice ahí muy bien, ya estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones, ya estamos a salvo para seguir pecando. Como quien dice, ya la empatamos. Dijimos ayer que esto no era para los creyentes, aquellos creyentes que están luchando con los pecados en su vida, que están tratando seriamente con el pecado en su vida. Esto no es para ellos, ¿no? Eso es otro cuento, porque todos aquí estamos luchando con pecados, estamos tratando con el pecado en nuestra vida. Seremos liberados del pecado solo hasta el día que muramos o que Cristo regrese por nosotros, pero mientras tanto siempre vamos a estar ahí en la lucha. Esto se refiere a los hipócritas que viven como demonios, que viven como si nunca hubieran conocido la palabra de Dios, que viven como si Dios jamás los fuera a juzgar. Para ellos
y que siguen viniendo a la iglesia. Les dije ayer que no le digo eso para que se desanime o para que diga, ay, no, entonces yo no vuelvo, porque entonces qué gracia. No, le digo eso para que se arrepienta, para que entre en razón, para que comprenda las cosas. ¿Ven? Y terminamos describiendo lo que era el juicio de Dios, ¿no? Que es impresionante, y es una de las cosas que uno mal impresiona a los profetas es cómo describen ellos, con qué adjetivos, qué palabras, qué frases usan para describir lo que es la ira de Dios, el juicio de Dios cuando éste se enciende, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 12, Dios a través del profeta les dice a los habitantes de allá de Jerusalén, a los del reino del sur, les dice, vayan y miren lo que le hice a Israel, y lo mismo le voy a hacer a ustedes. Son palabras que causan escozor, no es como yo diciéndole a esos hipócritas, diciéndole, vaya y mire lo que le hice a otros que intentaron jugar conmigo, vaya y mire lo que le hice a otros que intentaron burlarse de mí, porque eso mismo le voy a hacer a ustedes. ¿No? Son unas palabras tremendas. Dice en el versículo 15 algo como, los echaré de mi presencia. Dice el versículo 19, se están haciendo daño ustedes mismos. Y el versículo 20 dice, mi ira se encenderá. Pero quiero que leamos el 20, porque no solo dice eso, sino allá al final del verso 20 dice, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, dice, se encenderá y no se apagará. Hablando de la ira de Dios como un fuego, no dice, mi ira se va a encender y no se va a apagar. Dice que cuando Dios arde en ira, la compasión cesa, la misericordia termina. Cuando Dios arde en ira, no se apaga, sino que es un fuego que todo lo consume. Entonces, es una cuestión seria, no es un juego. Vivir para Dios tiene que ser una decisión radical. Vivir para Dios tiene que ser una decisión cierta, verdadera, real, porque no podemos de ninguna manera jugar con las cosas de Dios. Por eso a mí me gustan los profetas. Hay un libro de la Biblia que me gusta mucho, es Proverbios. Tremendamente práctico ese libro, ¿no? ¿De cuánto nos libra el libro de Proverbios? ¿De cuánto nos libra este libro, no? Pero aparte de este libro, a mí los profetas me gustan mucho, porque los profetas son fronteros, los profetas dicen la verdad, los profetas no tienen miramientos, los profetas son crudos, los profetas confrontan, los profetas son contestatarios. Y me gusta ese mensaje porque ante la tibieza que uno ve hoy día en la iglesia del Señor, ante la ambigüedad que uno ve, este es el mensaje que debe ser predicado. El que confronta, el que dice la verdad, el que no tiene miramientos, el que va directo al alma y al corazón. Por eso es que a los profetas no los querían. Si el pueblo no quiso nunca, fue a los profetas, o al menos a los profetas que les decían la verdad, porque estas personas pues a nadie le gusta que le digan la verdad, y todo el mundo ama a la gente sincera hasta que se encuentra con uno. ¿Sí se ha dado cuenta? A mí me gusta la gente sincera, dice, y cuando se encuentran con uno que les dice las cosas, hasta ahí les agradó la gente sincera, ¿no? Es una paradoja, pero así es, ¿no? Vamos a continuar hablando hoy de Jeremías. ¿Y de qué más tiene que decirnos Jeremías a nosotros, cristianos del siglo, de este siglo? En el capítulo 7, el versículo 23, dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Subraya ahí dos palabras en ese versículo, allí en el versículo 23, cuando dice, escuchad mi voz. Subraya esa frase allí, escuchad mi voz, y luego la del final, la del versículo 23, cuando dice, para que os vaya bien.
Es el primer mensaje que el profeta Jeremías trae para nosotros esta mañana. Escuchad mi voz. Y él hace remembranza, o Dios hace remembranza para ellos. Mirando que allá en Éxodo 20, ellos salieron de Egipto, llegaron al Sinaí, y en Éxodo 20, y los pasajes que siguen, ¿no? Dios les da el pacto, ¿no? Pero lo primero que Dios les dice no es, bueno, necesito que por el pecado me ofrezcan este animal, y cuando pase esto me ofrezcan este. No, eso no fue lo primero que Dios les dijo. Sino que lo primero que Dios les da es los mandamientos. Éxodo 20 es famoso por eso, porque ahí usted encuentra los mandamientos. Seguido de ese texto de los mandamientos, sigue una serie de capítulos que se llaman el Código del Pacto. Y el Código del Pacto lo que va a hacer es explicar los mandamientos. Éxodo 20, los mandamientos. Y de ahí para allá usted va a encontrar una explicación de los mandamientos. ¿Cómo se viven los mandamientos? Y el pacto, ¿vale? O sea, lo primero que Dios les dice no es sobre animales y sacrificar animales, sino que lo primero que Dios les dice es, escuchen, mire, estos son los mandamientos, así se viven los mandamientos, ahora escuchen, escuchen. Y si escuchan, ustedes serán mi pueblo. Si obedecen, ustedes serán mi pueblo. Si obedecen, les va a ir bien. Eso fue lo primero que Dios les dijo. Usted lee eso ahí, Éxodo capítulo 20, capítulos siguientes así. Y luego, en Levítico es que les viene a hablar de animales. Y de sacrificar animales. Y del día del perdón y de todas esas cosas, bueno, un poco complicadas para nosotros. Pero si se da cuenta, por eso el Señor dice en el verso 22, yo no hablé a nuestros padres, no les mandé nada acerca de holocaustos, de víctimas, de sacrificios de animales. No quiere decir que nunca se los dijo, sino que lo primero que les dijo no fue eso, sino que lo primero que Dios les dijo fue, escúchenme, escuchen lo que yo digo, obedézcanme, y entonces si lo hacen, ¿qué va a pasar? Dice allí, si lo hacen, ¿qué? Les va a ir, ¿qué? Bien. Amén, hermano. Bueno, ahora, ese mensaje es el mismo para nosotros hoy, ¿cierto? Allí en el Nuevo Testamento usted también lee que si uno oye, que si uno obedece, entonces será bienaventurado en todo lo que haga. Quiero leerlo, pierda Jeremías y venga conmigo a Santiago, por favor. Santiago, el libro, en la carta de Santiago. Allí en el capítulo 1, el verso 25, dice Dios lo mismo que le acaba de decir, que se acaba de decir a través de Jeremías. ¿Y qué dice el versículo 25? Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad. ¿Cuál es la ley perfecta, la de la libertad? La palabra. Entonces dice, el que mira atentamente la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice al final del versículo 25, este será ¿qué? Bienaventurado en todo lo que haga. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso. Será feliz. En otras palabras, será prosperado, será bendecido en todo lo que haga. Ahí está la promesa. Esto es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 7, versículo 22 y 23. Si escuchamos, si obedecemos, ¿qué pasa? Nos va a ir ¿cómo? Bien. Bien. Amén, hermano. Por eso el mejor lugar del mundo, el sitio más seguro del mundo, está en hacer la voluntad de Dios. Oye, hermano, no hay mejor lugar y más seguro en el mundo que estar
en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos manda. Ese es el sitio más seguro y el mejor sitio de todos. Hacer lo que Dios nos manda. Como decía la hermana ahora que nos contó, la obediencia a Dios es dura, cuesta. Hay que pagar un precio. Yo no se lo voy a negar. El día que usted decide, yo voy a obedecer a Dios, lo que aquí diga, eso voy a hacer, así voy a vivir. Eso no es sencillo. Eso cuesta. Porque a veces hay que renunciar a cosas que uno ama mucho. Hay que renunciar a personas que uno ama mucho. Hay que renunciar a actividades que uno ama mucho. Y ese desprendimiento duele. Pero usted debe pensar que la voluntad de Dios es el mejor y el más seguro de todos los lugares del universo. Estar haciendo lo que Dios quiere. No es fácil dejar un noviecito de esos mundanos que uno no, las mujeres. Bien. O es muy fácil dejar un vicio que uno ha hecho durante mucho tiempo. O es muy fácil dejar de robar, por ejemplo, sabiendo que eso depende de mi bienestar económico. No es fácil, pero es el mejor sitio y el más seguro, hacer la voluntad de Dios. El profeta empieza, escuchen, obedezcan. No es fácil, desde luego, pero deja buenos réditos, porque le irá ¿qué, hermano? Bien. Y esa era como la doctrina, eso era el ideal, ¿no? Y es el ideal para nosotros, mirar atentamente la perfecta ley, la de la libertad, no cero y no desolvidadizo, sino hacedor de la obra. Y entonces seremos dichosos, felices en todo lo que hagamos. Entonces, algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho en cuanto a la obediencia, porque yo también tuve mi proceso con eso, ¿no? Yo antes pensaba que Dios me prohibía porque quería amargarme la vida, porque Él no quería que yo fuera feliz. Dice, pero Dios es como aburrido, ¿no? Todo lo que a uno le gusta, a Él no le gusta. Todo lo que a uno le causa placer, a Él no. Ay. Y yo luchaba con eso. Hasta un día que entendí que Dios no me prohíbe, pero prohíbe. Que sus normas y sus leyes no son restrictivas porque quiera hacerme infeliz, sino porque Él me está protegiendo. Las leyes de Dios, obedecerlas, nos protegen. Eso aprende uno después de 25 años en el camino del Señor. Pero a ustedes se lo estoy diciendo así, para que se lo aprenda así nomás. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? La obediencia me protege de lágrimas, de angustias, de fracasos, de dolores. La obediencia a Dios me protege. ¿Lo creo o no? Amén. Ahora, ¿pero qué pasa? Suele suceder que aunque uno sabe eso, puede lograr entenderlo, no lo hace. Y fue lo mismo que le pasó a ese pueblo infeliz. Capítulo 7, versículo 24 de Jeremías, nuevamente vamos a mirar. Capítulo 7, versículo 24 de Jeremías. Capítulo 7, verso 24 de Jeremías. Capítulo 7, verso 24. Mire lo que dice, y no oyeron. ¿Se fija? Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Tremendo versículo este. Dios dice, yo no les pedí animales,
Yo no les pedí sacrificios ni holocaustos, yo les pedí obediencia, que me obedecieran. Y luego dice, pero no lo hicieron. Versículo 24, no oyeron, no inclinaron su oído. En lugar de eso, ¿qué hicieron? Número 1, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué quiere decir eso? Hicieron lo que ellos quisieron. Uno es tan retrasado. Sí. Que uno puede entender que los mandamientos de Dios están para protegerme, para cuidarme, para hacerme feliz. Porque aquí en este libro está contenida una sabiduría de milenios, que ha sido efectiva para millones de vidas en la historia de la humanidad. O sea, que esto no es que vamos a probar contigo a ver cómo nos sale, ¿no? Esto está probado. Uno puede entender esas cosas, pero aún así querer hacer lo que uno quiere. Se cree uno más sabio que Dios, y cree uno que sabe más que Dios, y cree uno que puede hacer las cosas mejor que Dios. Por eso dice ahí, siguieron, verso 24, caminaron en sus propios consejos. Se analizaron la cosa y dijeron, Dios dice esto, pero a mí me parece que eso no es así, y yo hago lo que yo quiero. Amén. ¿Me pasa a usted de pronto? A veces nos pasa, ¿no? A veces nos pasa. Sabemos que ahí dice y que eso es lo mejor. Tal vez no entendamos de qué manera eso es lo mejor. Tal vez no entendamos cómo es que eso va a funcionar. Sabemos que es lo mejor, pero decimos, pero tal persona dijo, pero yo pienso, pero yo creo, entonces yo mejor hago esto. ¿Cierto? Eso es seguir el consejo, caminar en mis propios consejos. Y dice, y en la dureza de su corazón malvado. El problema está ahí, que nuestro corazón es malvado. No es bueno, es malvado. Y por eso nos es más fácil ir contra Dios que hacernos bajo su sombra y decir, tú tienes razón y yo no. Tú sabes y yo no. El corazón es ¿qué? Malvado. Malo. Por eso la mayoría de gente le es más fácil desobedecer que obedecer. ¿Se ha notado? Bueno, la mayoría no, a todos. Nos es más fácil desobedecer que obedecer. ¿Verdad que obedecemos, cierto? Pero qué trabajo nos cuesta obedecer. Los cristianos nos cuesta, imagínense los que no tienen el Espíritu Santo. Si podemos ser obedientes en algo es porque estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Pero los que no, siguen las inclinaciones de su corazón, viven como ellos quieren únicamente. ¿Ah? Eso es lo que dice aquí. Pero espero que quede claro, y ya aquí terminamos, que necesitamos seguir en la guía de Dios. Amén. Que necesitamos seguir es el consejo de Dios y no el nuestro. Que necesitamos disponernos a obedecer lo que Él diga. ¿Se dio cuenta que ese pasaje de Santiago y hablan de felicidad, de ser felices? El final dice, oye, obedece para que te vaya bien. Y allá en Santiago dijo, oye, obedece y vas a ser feliz. ¿Se fijan? O sea que este pasaje tiene que ver con ser felices. Pero qué cuestión que no habla de que somos felices, ¿cómo? A través del dinero, de tener mucha plata o de tener salud, sino que seremos felices a través de la obediencia al Señor. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Obedece. Que
parece, que no estoy de acuerdo, que es muy difícil. Obedezca. Y usted verá el cambio en su vida, el cambio en las cosas. Amén. Estemos sobre nuestros